Paz de Cristo, hermanas. Soy la hermana Ruth Gómez. Quiero agradecerle primeramente al Señor por darme la oportunidad de compartir una enseñanza basada en la palabra de Dios. Amén. Y también a la mesa directiva de las Dorcas por tenerme la confianza y darme la oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a pasar a la oración, hermana, para presentarle esta enseñanza delante de la presencia de Dios. Amén. Amantísimo Señor y Padre, venimos ante su presencia, Señor, pidiéndole, Padre Santo, que usted unja mis labios, que usted respalde, Señor, esta palabra, que estemos abiertas nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, para recibir tu palabra, Señor, conforme a tu santa voluntad, Señor Jesús. Y que esta palabra, Señor, lleve mucho fruto, Padre, que sea, Señor Jesús, puesta por obra para beneficio de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta tarde, hermanas, he titulado el tema Transformaos. Amén. Y voy a pasar a explicar un poquito qué significa la palabra transformaos. Proviene del latín verbo transformare. Está formado por la voz de la latina forma, cuya raíz hace referencia a la figura o imagen, y por el verbo transfer, cuyo concepto indica transitar, ir al otro lado. Significado literal es ir a otro lado. ¿Amén? O de la figura o imagen, lo que implica un cambio. De ahí su significado como metamorfosis, mudar o cambiar de forma. Y algunas definiciones de transformar son las siguientes: hacer cambiar de forma o de aspecto. Ejemplo, una oruga se transforma de una oruga y toma forma de una mariposa. ¿Amén? O una semilla se transforma en un gran árbol. Y ahí, hermanas, hay un proceso tremendo. Ustedes han visto, ¿verdad?, anteriormente la transformación de la oruga, tal vez en alguna predicación, en alguna enseñanza, o tal vez algún reportaje que hay, ¿verdad?, de cómo se transforma la oruga en una hermosa mariposa. Asimismo, también la semilla, hermana. La semilla tiene que morir para poder renacer. Y ahí hay un proceso en la oscuridad, se ahoga, está a solas, hermana, tomándose una transformación, está tomando una transformación, amén. Y para llegar a renacer en una planta, va tomando fuerza, va echando raíces abajo de la tierra donde está plantada, para llegar a ser un gran árbol, amén. Continuamos con la definición de transformar. Cambiar una persona o lugar en otra. Por ejemplo, la laguna se transformó en un barrizal por la sequía. ¿Qué quiere decir barrizal? Es un lugar que está lleno de barro, de polvo. Amén. Y antes era una laguna. Entonces es una transformación, un cambio que ha tomado ese lugar. También la definición de transformar quiere decir un significado de carácter, las costumbres, pensamientos, actitudes. Un ejemplo era una persona alegre, pero cuando se casó, su carácter cambió de ser amargo. Amén. Que no nos suceda eso, hermanas, sino por el contrario, que estemos en nuestros matrimonios confiando en el Señor, alegres. Amén. Juntamente creciendo. Muy bien. Habiendo dado la definición de transformación, deseo, antes de pasar a la lectura, deseo hacer un análisis y meditar, ver alrededor nuestro, hermana. Preguntarnos en qué tiempo estamos en estos momentos. En la palabra de Dios, en Eclesiastés 3:17, nos dice así: que todo tiene su tiempo y todo lo que se requiere debajo del cielo tiene su obra. Amén. Y nos da una serie de causa y efecto. Es decir, tenemos tiempo de nacer, tiempo de morir. Hay tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Tiempo de llorar y tiempo de reír. Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar. Amén. En Eclesiastés, hermanas, ahí nos da un tipo de figura y definición del tiempo que estamos ahorita. Todo lleva un proceso. Todos en un tiempo nosotros nacimos
y en un día determinado que sea muy largo, vamos a pasar a mejor vida. Amén. Lo que quiero explicar, hermanas, es que para todo tiene un tiempo, todo tiene un proceso. Y vamos a pasar a la lectura del día de hoy, que nos vamos a estar enfocando principalmente. Mi base es Efesios 4, 23. Y el análisis que quiero hacer basado en esta escritura es, y preguntarnos, ¿en qué tiempo estamos? En la palabra de Dios en Efesios 4, 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Quiero hacer énfasis en la palabra renovaos, hermana. La palabra renovaos tiene un sinónimo de restaurar. Es decir, se necesita acción y efecto para renovarse. Amén. El proceso de la restauración o de la renovación es un estado anterior, mejor a un nuevo estado, pero superior en calidad de todo lo anterior. Involucra la restauración de la vitalidad, el vigor y la actividad. El término se aplica en la vida espiritual del individuo y de la iglesia, en el sentido de una nueva conciencia de poder y vitalidad espiritual que es obrada por el medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y quiero sacar de la renovación el punto número 1. Como dije anteriormente, hay que examinar en qué tiempo estamos viviendo. Amén, hermanas. Y basado en la renovación, yo titulé este tema, una vez más les digo, transformaos. Amén. Ya vimos que necesitamos entender la transformación de cambiar un aspecto de una forma o una persona, amén, en carácter, las costumbres, pensamientos, actitudes. Y quiero pasar a explicar lo siguiente, mis hermanas. Para renovaos hay que hacer un autoexamen. Mirar hacia adentro de nosotras y mirar qué es lo que hay dentro de nuestro corazón y qué hay adentro de nuestra mente. En Efesios 4:25, el 29 y 31 nos dice así la palabra de Dios. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque nosotros somos miembros los unos de los otros. Amén, hermanas, somos el cuerpo de Cristo. En Efesios 4:29 dice así, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. En Efesios 4:31 dice la palabra de Dios así, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En nosotros, hermanas, muchas veces hay situaciones y pareceres y cosas que guardamos en nuestro corazón, amén. Que hay que hacer un autoexamen y examinar hacia adentro qué es lo que está guardando nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. En Hebreos también nos da a conocer la palabra de Dios en el 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Lamentablemente, mis hermanas, situaciones pasan en nuestra vida a través del tiempo, amén, que a veces va guardando una raíz de amargura. Y dice la palabra de Dios que esa raíz de amargura nos contamina. Amén. Y déjeme decirle que muchas veces podemos contagiar con esa amargura a los que nos rodean. Y eso es muy triste, mis hermanas. Tenemos que sacar esa raíz, pedirle al Señor que nos ayude a sacar esa raíz. Si hay falta de perdón, hay que pedirle al Señor que nos ayude a perdonar a los que nos ofenden. Amén. Y tratar de amarnos. Así nos insta la palabra, que tenemos que sacar esas raíces de amargura, ese dolor,
esa aflicción, por problemas, situaciones que pasan en nuestras vidas, hermanas. Hay que hacer un autoanálisis a nosotras mismas y mirar qué hay adentro de ese corazón. Y pedirle al Señor que nos ayude a ser limpias, a ser agradables al Señor, a limpiar nuestras vestiduras para que cuando el Señor venga en las nubes, estemos listas y preparadas. Dice la palabra de Dios que Él va a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. En los pasados días, hermanas, nuestro pastor nos ha compartido citas bíblicas en donde nos invita a perdonar para ser perdonados. Amén. Hay que autoexaminarse y desechar todo lo que se nos estorba, mis hermanas, para estar en una relación más cercana con Dios. Y con esta actitud positiva y libre de miedos, de pánico, de incertidumbre, de aflicción, de dolor, amén. Hay que deshacernos de todo eso. ¿Cómo? Pidiéndole al Señor que nos ayude, nos enseñe cómo. Muchas veces, mis hermanas, es muy difícil perdonar, pero necesitamos fuerza, valor para hacerlo. Y no espere usted, hermana, que aquella persona que la haya ofendido o el que lo haya ofendido venga y le pida perdón, porque muchas veces no va a suceder así. Usted tiene que determinar y tomar la decisión de perdonar a aquella persona, porque esa espinita la está lastimando. Necesitamos perdonar para que nuestro Señor nos perdone a nosotros. A ver, hermanas. Y una vez que podamos desechar, quitar, sacar de nuestra mente y nuestro corazón, necesitamos hacer cambios. Cuando hayamos terminado de hacer un autoexamen, mirarnos hacia nosotros adentro, tenemos ahora que cambiar nuestra conducta, hacer cambios necesarios, hacer buenos hábitos. Tenemos muchas veces que deshacernos de relaciones que no nos benefician por algún tiempo, hermanas. Vamos a tener que hacer tiempo para dedicarnos a nosotras mismas y dedicarnos tiempos para nosotras. Hay que amarnos, valorarnos, mis hermanas, porque si usted no se ama, ¿cómo va a poder amar a su prójimo? Necesitamos amarnos a nosotras mismas. Entonces vamos a tener que muchas veces deshacernos de aquella mala influencia. Hay personas alrededor que nos dañan, hermanas, que contaminan nuestro espíritu, que a veces vienen y nos comentan algo, hermanas, que no nos hace bien. Entonces usted discretamente y en el amor de Dios va a tener que apartarse por un tiempo de esas amistades. Amén. Y una vez que hemos hecho ese autoexamen, como comenté, necesitamos hacer un cambio. En Efesios 4:32 nos dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y pedirle al Señor tener una mente y un corazón conforme a la voluntad del Señor. Amén. Necesitamos tener la mente de Cristo y necesitamos pedirle al Señor un corazón conforme a la voluntad del Señor, así como David lo tenía, hermanas. Qué hermoso es tener un corazón conforme al corazón de Dios, de que nuestros ojos sean los ojos del Señor, de que nuestra boca sea la boca del Señor, de que nuestras manos y nuestros pies puedan andar en los caminos donde el Señor quiere que andemos. Amén, hermanas. Y una vez que usted haya hecho el autoexamen, tiene que hacer un cambio. ¿Y cuál es el beneficio, mis hermanas, de hacer ese cambio, de hacer ese autoexamen? Que usted está tomando una transformación. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, mis hermanas. Necesitamos dejar atrás ese hombre o esa mujer, porque hemos sido sepultadas juntamente con Cristo. Amén. Necesitamos dejar de vivir como antes. Y yo estoy segura que no somos las mismas de que cuando entramos recién a bautizarnos en las aguas del Señor, en el nombre poderoso de Jesús. No somos las mismas. Amén. Pero muchas veces es necesario seguir transformándonos, seguir renovándonos, seguir cambiando. Amén. Para llegar a la voluntad perfecta que dice la palabra de Dios.
En esta tierra no vamos a llegar a ser perfectas porque perfecto solamente es el Señor. Pero hay que pedirles ayuda al Señor, hermanas, para seguir adelante, para seguir transformándonos, seguir haciendo cambios para bien. Y en tercer lugar, el punto número 1 es el autoexamen. Punto número 2, mis hermanas, el cambio. Y el punto número 3, mis hermanas, es crear un avivamiento. ¿Quiénes están listas para recibir al Señor en las nubes, mis hermanas? Yo quiero verle cara a cara, recibirle a mi Señor. No es lo mismo, hermanas, tener el Espíritu Santo, ese sello del Espíritu Santo, a ser llenas de la presencia de Dios. Necesitamos anhelar el avivamiento de nuestro espíritu. Comentando con unas hermanas hace poco, les compartía y les decía que para mí todas las profecías y todo lo que habla la palabra de Dios se está cumpliendo, se ha cumplido. Amén. Estamos listas, estamos preparadas, mis hermanas. Pero se especula o se cree que antes de la venida de Cristo necesita haber un avivamiento. Amén. Yo quiero ese avivamiento. Yo deseo en mi corazón ese avivamiento, mis hermanas. Repartición de dones ya está entre nosotros. Activación de dones. Necesitamos pedirle al Señor que active esos dones. La palabra de Dios en Joel 2:38 dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas serán llenos de la presencia de Dios. Los viejos tendrán sueños, jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera. Pero en los postreros días, dice la palabra de Dios. ¿Y quién cree que estamos viviendo en los postreros días? Yo creo, mis hermanos, que estamos viviendo en los postreros días. Leyes aberrantes se han levantado en contra, mis hermanas. Está tremendo cómo está el mundo ahorita volteado de cabeza. Se ha levantado violencia en las calles, marchas, leyes aberrantes, repito. Está tremendo, hay muchas situaciones muy feas, hermanas. Se ha declarado también que la Biblia la quieren manipular y quitar estatutos y ordenanzas del Señor y sucesos que pasaron en la antigüedad, que no es necesario mencionar. Todo se está preparando, mis hermanas, para que tome posesión el anticristo. Yo no quiero asustarlas. Yo no quiero que se me atemoricen, pero sí quiero dejar una motivación para que avive ese fuego, mis hermanas. Ser usted y yo parte de ese avivamiento. Necesitamos, mis hermanas, estar listas y preparadas para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El avivamiento, en la palabra de Dios, nos dice en 2 de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, pero de la letra mata, mas el espíritu vivifica. La palabra de Dios en Hechos 5:18 dice: mas ser llenos del espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, hermanas. Necesitamos ser llenas de la presencia de Dios. Hablar en lenguas cuando estemos orando, mis hermanas. Hacer tiempo para la oración, la lectura y el ayuno. Crear altares en los hogares, hermanas. No saben por cuánto tiempo más vamos a estar en esta situación de la pandemia, en este aislamiento. Creo firmemente en la palabra de Dios donde dice: no dejando de congregarnos. Amén. Como muchos tienen por costumbre. Creo fielmente en esa palabra. Y yo me gozo, hermanas, de estar alabando y glorificando al Señor. Todos en armonía. Es hermoso, hermanas, se siente la presencia de Dios porque ahí se cumple la palabra de Dios. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de vosotros.
Y dice el Señor que en medio de la alabanza de su pueblo, Él se glorifica y se manifiesta. Amén. Amén, hermanas. En Hebreos 10:25 dice, sino exhortanos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Amén. Yo creo fielmente, hermanas, que el día del Señor está más cercano que nunca. Yo sé que por mucho tiempo se ha predicado, el Señor ya viene, el Señor ya viene. Y muchas podemos pensar, y no viene. Pero la palabra de Dios nos dice que Él no es mentiroso, que Él no retarda, dice la palabra de Dios. Porque Él quiere que nos volvamos a Él. Quiere que se arrepientan los que no han venido al Señor. Porque Él quiere salvar a almas que aún faltan de conocer del Señor. Amén. Hoy en día, mis hermanas, no podemos reunirnos en el templo por esta situación de la pandemia. Pero creo que ahora de nosotros tenemos que hacer un tiempo en nuestros hogares, repito, altares de oración. Usted y su esposo, con sus hijos, oren, hagan tiempo. Hagan días, hagan horarios para que aviven ese fuego. Y niños que no tienen, jóvenes que no tienen el Espíritu Santo de Dios, el Señor puede mandar bendición en su casa. Acuérdense cómo inició la iglesia primitiva. Eran en casas, eran en hogares, amén. Por mucho tiempo, mis hermanas, fuimos alimentados por nuestro pastor y nuestro hermano Iglesias, amén. Me siento como que íbamos a sentarnos y nos daban de comer. Pero ahora las cosas han cambiado, mis hermanas. Claro que se sigue predicando la palabra los martes, los jueves, los domingos. Y las invito, mis hermanas, que hagan tiempo para alimentarse espiritualmente. Ellos traen buena palabra de Dios. Nosotros tenemos el evangelio verdadero, mis hermanas. Pero aún a nosotras nos toca limpiarnos, hacer el tiempo, alimentarnos con la palabra de Dios. Por medio de estas plataformas que se han empleado. Ahora en día está Facebook, está WhatsApp, ahora está Zoom. Necesitamos, mis hermanas, hacer cambios en nuestros corazones. Yo sé que es difícil, no es fácil estar en esta situación, pero el Señor nos va a librar de todas, cada una de ellas. Amén. Hoy es tiempo de escudriñar, de buscar más de la palabra, más de la presencia de Dios. Que esa palabra sea escrita en nuestros corazones. Dice la palabra de Dios que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio, presentándolo al Señor como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Amén. Ayunando, hermanas, para vencer toda tentación de esta carne. La palabra de Dios dice que el espíritu está dispuesto, pero esta carne no quiere. Bendito sea el Señor. Nos cuesta mucho trabajo, mis hermanas. Tal vez levantarnos en la mañana y clamar al Señor es cansado, pero es hermoso a la vez, hermanas. Una vez que uno quiere hacer un hábito, por ahí dicen que hacer un buen hábito necesita 21 días. Y una vez que uno pasa esa meta, va a ser más fácil porque el cuerpo se adapta a todo, mis hermanas. A todo. Es tiempo. Nomás es cuestión de tiempo de seguir insistiendo y pidiéndole ayuda al Señor que nos ayude. Amén. La conclusión está en Isaías 40:31, perdón. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Están listas, hermanas, para recibir al Señor en las nubes? En Mateo 24:36 dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Llena tu lámpara, mi hermana, de aceite, sé semejante como esa virgen prudente y llénala de ese aceite fresco de cada mañana, renuévate.
Transfórmate, cambia tu mente y aviva ese Espíritu Santo que el Señor te ha dado, mi hermana. Recuerda cuando tú fuiste sellada por primera vez. Nomás ahí querías estar hincada ante la presencia de Dios. Solamente querías estar buscando de su palabra y te deleitabas de su palabra. Lo único que tú querías hablar con los hermanos o con familia era del Señor. Vuélvete a tu primer amor, hermana. Y si tú aún no has recibido el Espíritu Santo, te pido en el amor de Dios que se lo pidas al Señor, porque la palabra de Dios dice que el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que el que toca se le abre. Reciba esta palabra en esta tarde, mi hermana. Y ese Espíritu Santo es una representación del fuego de Dios. Amén. Como dije anteriormente, no es la misma tener el Espíritu Santo y ser sellada a estar llenas de la presencia de Dios, que corran como ríos de agua viva por en medio de tu ser, de tu interior, mi hermana. No dejes que nadie tome tu corona. Esfuérzate y sé valiente, mi hermana. Dios las bendiga. Adelante. Cristo viene pronto, mis hermanas. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, mis hermanas, por escuchar esta palabra. Espero en el amor de Dios que sea de beneficio y de ánimo a transformarte. Amén.